¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en este inicio de semana. Es un gusto compartir con ustedes las noticias destacadas. Hoy hay mucho análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Feliz lunes. Sandy, buen lunes para ti. Estamos iniciando una nueva semana más y es cierto, hoy tenemos bastantes análisis, ¿no? Desde el gobierno que ha invocado este fin de semana, específicamente el día de ayer, una carta de la Organización de Estados Americanos, la respuesta que la misma OEA ha dado al gobierno de Guatemala y otros temas que definitivamente significan el impacto de lo que queremos escuchar iniciando esta semana. Así que ahora le presentaremos los temas destacados que tendremos en esta hora por medio de nuestros titulares. Iniciamos. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, invocó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. 6 fiscalías efectuarán investigaciones ante lo ocurrido durante el fin de semana durante una manifestación. Junta directiva del Congreso y algunos jefes de bancada decidieron suspender el trámite del presupuesto 2021 para garantizar la gobernabilidad y crear un espacio de discusión. La Cámara de Industria se pronunció sobre la decisión del Congreso en torno al presupuesto, la búsqueda del diálogo y la institucionalidad del país. Analizamos qué pasará ahora con el presupuesto 2021, cuál será el procedimiento a seguir y si realmente se lograrán consensos. Autoridades de salud conformaron un comité nacional para la vacunación contra la enfermedad COVID-19. El jefe del Ejecutivo ha resuelto invocar dicho instrumento debido a los eventos registrados el pasado sábado, en donde resaltan que los actos de violencia sistemática en contra de instituciones nacionales no representan legítimas formas de ejercer la libertad de expresión. El mandatario ha solicitado a Luis Almagro, secretario general de la OEA, hacer valer la Carta Democrática Interamericana. Para ello, el canciller Pedro Brolo se encuentra coordinando la adopción de las medidas correspondientes de acuerdo con lo establecido en la misma. Yamatei destaca que su objetivo de establecer el diálogo inclusivo que permita lograr el entendimiento multisectorial a nivel nacional. Agrega que apuesta por la paz y precisamente por ello ha invocado la Carta Democrática Interamericana. Básicamente es una resolución y no un tratado, que se convierte en un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Esta se establece cuando se genera una ruptura o alteración del orden democrático y este afecte gravemente el orden democrático en un país, miembro ante las instancias de la OEA. De acuerdo con expertos, la Carta Interamericana implica en lo político el compromiso de los gobernantes de cada país con la democracia, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana. Bueno, entendamos porque es bien importante, Sandy, el tratar de determinar a qué se refiere esta carta, que muy pocos realmente aquí en Guatemala hasta este punto, podemos decir, habíamos conocido con cierta profundidad. Por supuesto que todos sabemos de qué se trata la Organización de Estados Americanos, pero ¿de qué se trata este instrumento público? Tendremos que explicarlo. Por supuesto, y quiero que en este momento, Julio, tú nos puedas ampliar un poco acerca de esta carta y por qué también entonces es tan impactante que se haya invocado la misma. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Así que pasemos entonces a los datos que se han preparado. Usted aquí en pantalla los tiene precisamente para que todos juntos veamos. El organismo internacional, y esto es un poco de historia, más antiguo que existe hoy por hoy en el mundo, que aglutina países, es la Organización de Estados Americanos. Fue creada en 1890 y en teoría al menos representa un ente de coordinación para los países de América. En esencia, el objetivo primordial que busca la OEA es coadyuvar a los sistemas democráticos y también al mantenimiento de las condiciones esenciales para la gobernabilidad y la gobernanza en la región. Ahora bien, este instrumento público, la Carta Democrática Interamericana, resulta ser que al hacer la investigación es un instrumento internacional que la OEA utiliza para tratar de garantizar la democracia y la institucionalidad de cada uno de sus países miembros, Sandy. Este mecanismo, es decir, la Carta Democrática, se activa en caso de que un Estado miembro
produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático. Y aquí he de decir, fíjate que está a punto de salir del contexto de la OEA a través de esta Carta Democrática países como la República Bolivariana de Venezuela, donde el contexto social y el contexto político no han permitido un desarrollo integral de la persona de los venezolanos. Más bien lo que hemos visto ahí es un éxodo masivo y realmente como un país tan rico se volvió en un país lleno de pobreza. Y debido a las situaciones registradas el fin de semana, es entonces que incluso la OEA se ha pronunciado, Julio. Creo que es muy importante también resaltar esto porque fuimos noticia internacional, sin duda alguna, tanto el movimiento como también los distintos daños que se ocasionaron al patrimonio nacional. Definitivamente que sí. Aquí es donde también tenemos que decir una cuestión, ya que mencionas el patrimonio nacional. Yo creo que es válido y legítimo porque es ser un derecho humano el hecho de venir, de protestar, ¿no? De manifestar el derecho de reunión. Eso no se puede negar. Al final de cuentas, todos lo tenemos. Todos lo tenemos, está en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que sí no es válido es venir y dañar lo que tú dijiste, el patrimonio nacional. Porque, ¿qué es lo que se gana, verdad? Creando este tipo de hechos que después son catalogados como vandalismo. Pero peor que ello, es decir, pasemos a un análisis más profundo y tratemos de hacer trascender a Guatemala. Queremos que Guatemala sea, por ejemplo, un destino turístico y cuando en las imágenes internacionales se ve este tipo de situaciones, obviamente lo que es el travel warning o el travel advisory que tienen muchos países para cuando los habitantes de ellos quieren venir a visitar a Guatemala, pues nuevamente se pone en el contexto mundial provocándonos un daño en lo nacional, en lo económico, en lo turístico y en nuestra imagen de país. Sin duda alguna, Julio, porque recordemos algo. Nosotros, si dañamos un patrimonio nacional, estamos dañando nuestro patrimonio. Y eso es muy importante recalcarlo, porque a veces entre el enojo, entre la frustración que se tiene, hay quienes optan por hacer este tipo de daños, pero no nos damos cuenta que al final lo que estamos haciendo daños nuestros a nosotros mismos también. Lo que después nosotros... pues es una referencia también como país, es parte del turismo interno que se puede realizar, es parte de esas características también por las cuales se visita Guatemala, porque se quiere conocer de la historia y de todo. Entonces es necesario que pensemos en esto. No le estamos haciendo un daño a una persona que tenemos, por ejemplo, un funcionario, si dañamos esto, porque recordemos que en estos lugares van y vienen funcionarios públicos, entonces tenemos que resguardar. Y ante esta situación donde se daba un tema pues de mucho descontrol, Julio, es que se da entonces esta situación que también la OEA se pronunció al respecto. Y yo quisiera que tú nos pudieras ampliar eso. Claro que sí, Sandy. Vamos a ampliarlo y vamos a ampliarlo con otros datos y obviamente con análisis. Así que, por favor, usted en pantalla va a ver esta situación en la cual nuestra producción, mire qué bonita esta toma, ha puesto para usted lo siguiente. Gracias. Con relación a los hechos acaecidos el pasado sábado en Guatemala, la OEA, por medio de un comunicado de prensa, Sandy, fijó su postura de una manera oficial. Resaltó el hecho de la libertad de ejercer el derecho humano a la reunión y manifestación. Y lo acabamos de decir en este instante acá en A la Medida. Pero aclarando la OEA que esto no debe traducirse en hechos violentos o vandálicos. También manifestó OEA que el presupuesto de Guatemala para el año 2021 debe privilegiar, entre otras cosas, la lucha contra la desnutrición infantil en nuestro país. Consecuentemente, el gobierno de Guatemala y el Congreso de la República deberán iniciar un diálogo nacional a efecto de lograr consensos sobre el tema. Y aquí esto ya casi que lo vamos a empezar a ligar con el siguiente tema donde el Congreso suspende el trámite del presupuesto 2021, porque esto suena muy bien, esto suena muy bonito, es decir, venir, abrir un consenso, traer a otras partes, pero hay una fecha límite, es una fecha constitucional. No me quiero adelantar a eso, pero aquí está la situación. Sin embargo, el hecho de que la OEA se pronuncie manifiesta precisamente la preocupación a nivel internacional y cómo se está hablando del tema de Guatemala, pero digamos que no en una buena lid. Ahora esto hay que resolverlo, porque las crisis tienen que servir para resolver nuestros problemas profundos de la sociedad guatemalteca. Y sobre todo, Julio, luchar por la institucionalidad y la gobernabilidad, que creo que son dos puntos importantes que no se tienen que perder. Estas características o estos temas se perdieron en algunos países y han llevado a crisis sociales bastante
duras, Julio, y por eso son puntos que se temen y que se espera entonces que se pueda mantener, que se busque el diálogo, que se busquen los consensos para no perder entonces estos puntos que ya he señalado. ¿Sabes algo que me parece muy importante de esta carta, de este instrumento de OEA que yo no conocía? El hecho de que realzan el respeto a los derechos humanos de manera integral. Entonces, considero aquí, tomando en cuenta esta situación, que sí hay forma en que la población guatemalteca pueda participar de una manera más activa, fuera de que pueden haber manifestaciones, activa reuniones, y pacífica. A nivel pacífico, lo que puede haber es más participación política, más apertura democrática. Es decir, yo creo que ha llegado el momento de la conciencia en sí en el guatemalteco, sobre todo en el joven, que es a veces bastante apático para este tema de la política, en decir, ¿saben qué? Me voy a poner de pie, a dar el paso al frente y participar, involucrarse, empezar a conocer, porque al final de cuentas, todos los habitantes de los países, aquí en Guatemala, esto no es la excepción, todos somos seres gregarios, todos somos seres políticos, hacemos política desde el momento en que venimos y tenemos una familia, hacemos política desde el momento en que venimos y tenemos una interrelación con nuestros compañeros de trabajo, con la sociedad en general. Entonces ahora que el tipo de manifestaciones, de protestas, pasen y trasciendan de una cuestión que se da mucho en redes sociales y de poner cualquier cosa que aguanta con todo, a una cuestión pero de acción propositiva. Exacto. ¿Propositiva en qué sistema o en qué modo, Sandy? En ver las soluciones, pero en ser parte de la solución, no es en parte del problema. No es tanto solo crítica y crítica, sino también proponer, porque recordemos que al final todos podemos fortalecer esa democracia, todos podemos apoyar también, y todos también tenemos el derecho, Julio, todos, de poder entonces cambiar el destino de nuestro país. Así es. Bueno, pues ahí lo tiene usted. La OEA se ha pronunciado y ya veremos qué es lo que pasa. Ahora, ligando el tema, Sandy, ¿te parece si antes de ir a la pausa podemos anunciar con qué vamos a regresar? Por supuesto. ¿Qué pasará para el presupuesto para el siguiente año? Bueno, el Congreso, la Junta Directiva anunció que se va a suspender el trámite. Todo eso lo estaremos analizando y vamos a tener también las declaraciones, así que no se lo puede perder. Ya volvemos. Suena bien, pero en verdad esto es así. Ya lo vamos a ver, analicémoslo. Pero antes la pausa comercial que anunció Sandy Comercial. Sandy Monroy, no cambie, por favor. Somos humanos y a la medida. El presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, informó sobre la decisión de suspender el trámite de enviar el presupuesto 2021, decreto 33-2020, al organismo ejecutivo para su sanción o veto. Al respecto, el tercer vicepresidente del organismo legislativo explicó sobre cómo será el proceso. Debe de pasar el proceso administrativo pertinente, que es ir a jefes de bloque, deben de todos, ahí es donde se debe de aprobar y luego finalmente en el pleno. O sea, nosotros estamos conscientes de esto, pero vea, esto es como cuando usted tiene una posición, va a ir a una reunión y usted pues primero habla con quienes cree usted para ver si vale la pena lanzar o no lanzar una propuesta. 3 caminos habían. Número 1, el que todavía está pendiente de que la Corte de Constitucionalidad pueda dar con lugar a alguno de los amparos que se han interpuesto. 8 entiendo que se han admitido para su trámite. El otro camino es que se enviara y que el presidente lo vetara, para lo cual estamos un poco contratiempo. Y el tercero es este que se tomó, que acá mismo el decreto se engavete y que no vaya al Ejecutivo. Lo que estamos haciendo aquí es una de estas 3 posibilidades, una propuesta. Ahora, obviamente, hay que consensuarlo en jefes de bloque. Luego de esto, pues en el Pleno se tendrá que discutir si se retoma y si se discute nuevamente para hacer otro dictamen o si finalmente por el poco tiempo que queda se toma en cuenta el presupuesto que está vigente hasta ahora, que es mayor, es de 107,000 millones. Este proceso fue establecido el 15 de septiembre del 2017 bajo el precedente 2-2017 del organismo legislativo, donde establece que, cuando antes de enviar un decreto aprobado para su sanción y publicación, este recibiera observaciones y objeciones con respecto a la constitucionalidad, oportunidad o conveniencia nacional, Junta Directiva lo pondrá en conocimiento del Pleno del Congreso de la República.
Si las observaciones y objeciones fuesen aceptadas por el Pleno del Congreso como máxima autoridad del organismo legislativo, el decreto aprobado no se remitirá al organismo ejecutivo y quedará en el archivo de la Dirección Legislativa del Congreso de la República. El Ministerio de Finanzas se refirió a las modificaciones que realizarán para el presupuesto del próximo año, el cual se realizará con el apoyo de distintas organizaciones. Analizar el presupuesto del próximo año forma parte de la estrategia al convocar a diversos sectores como analistas, tanques de pensamiento y universidades que contribuirán a la presentación de la iniciativa de ley con modificaciones para un presupuesto que se adecue a las necesidades de la población, señaló el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie. La estrategia es cabalmente convocar a todos los sectores del país, escuchar sus observaciones en mesas debidamente abiertas, públicas, como todo lo que hemos hecho. Y se den cuenta que lo que se quiere hacer es recoger todas las enmiendas o iniciativas que tengamos de los diferentes sectores para hacer una iniciativa que las contenga y el presidente las puede entregar al Congreso de la República para que, lógicamente, en el conjunto y la buena relación que ha habido en el Congreso, se puedan utilizar para modificar el presupuesto del año 2021. Si no se logran los cambios, se continuará con el presupuesto vigente, el cual supera los 107.000 millones de quetzales que tienen que ser modificados y readecuados. Doy un ejemplo. Aunque el presupuesto vigente para este año tiene más de 107.000 millones de techo, parte de esa enmienda sería bajar el techo otra vez, probablemente a cantidades menores a 99.700 millones, que es lo que se presentó. Entonces, repito, el ejercicio es sano, es abierto, los sectores están, creo yo, complacidos en el sentido de la formalidad que se le está dando al ejercicio, para que cabalmente podamos tener nosotros el otro año un presupuesto que cumpla con lo que está pidiendo la población, un presupuesto más austero, un presupuesto con menor niveles de deuda, un presupuesto que se adecue a las necesidades del país, que claramente requieren no solo reactivación, sino reconstrucción por la tormenta ETA que todos saben que acabamos de pasar. El ministro de Finanzas agregó que se trabaja en un observatorio para que toda información del gasto público sea transparente. Además, ha solicitado la integración de una comisión de verificación por parte del sector privado y tanques de pensamiento para fiscalizar el uso de los recursos públicos. Y es que definitivamente es imperativo hablar de algo que tiene un nombre y se llama reestructuración del presupuesto nacional. Así que veamos unos datos para iniciar este análisis junto a usted en casa. Vea, excelente. Sandy, una situación. El tema de la reestructuración del presupuesto es algo imperativo porque lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en A la Medida. Lo que se necesita es privilegiar la inversión. Menos Estado, más inversión. Exactamente, y el tema de la deuda también es un punto que se tiene que analizar. Pero quiero que tú nos puedas ampliar los datos, Julio, por favor. Gracias, claro que sí, con muchísimo gusto, Sandy. Por favor, ahora sí, vea los datos, aquí están. Escuche, por favor. Por ley, Sandy, el organismo legislativo es el encargado del análisis en teoría, discusión técnica y, por supuesto, aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Ante las reacciones sociales derivadas del presupuesto aprobado para el 2021 de 99.700 millones de quetzales, el Congreso decidió suspender el trámite de aprobación del mismo. Esto significa que el presupuesto no será trasladado de manera oficial al Poder Ejecutivo para su sanción o, en todo caso, para su veto. Simplemente, tal y como lo han dicho las fuentes del Congreso, va a ser archivado y se deberá abrir una nueva discusión. Hasta aquí la situación parece buena, pero también hay cuestiones que hay que analizar. Se han convocado a los denominados tanques de pensamiento procedentes de la sociedad civil organizada para la discusión técnica del tema. Parece bueno, ¿verdad, Sandy? Y de hecho tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si es una demanda ciudadana, esa demanda ciudadana debe atenderse. Pero, ojo, y aquí hay que ser muy claros, el tiempo está ahora súper en contra. Vamos en cuenta regresiva, Julio. ¿Cuáles son los escenarios que se tienen entonces con el presupuesto para el siguiente año? Pueden pasar 2 o 3 cosas. La primera de ellas, el presupuesto vigente, ¿a qué año corresponde? ¿Te recuerdas? 2019, ¿sí? Exactamente. Y esto es dramático porque es un presupuesto que al final de cuentas no se analizó, no se actualizó. Y no estoy diciendo que para más o para menos, sino que técnicamente no se priorizaron entonces los rubros donde hay que invertir. ¿En cuáles? Se aprobó en el 2018. En el 2018, ¿verdad? Porque es un decreto que viene del 2017, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué necesitamos en Guatemala?
¿Necesitamos inversión para qué? ¿Para la seguridad? Definitivamente. ¿Necesitamos inversión para la salud? Claro que sí. ¿Necesitamos inversión para combatir la desnutrición aguda? Lo estamos viendo, cada vez es un problema más grande, por supuesto que sí. Seguridad, educación, salud y otros rubros importantes como la creación de empleo y la reactivación económica. Ahora, me pregunto, Sandy, el primer escenario es que no dé tiempo de hacer estos cambios y modificaciones y sigamos con ese presupuesto, que tampoco es que nos va a resolver mayor cosa. Número 2, que de pronto sí se puedan hacer los cambios y que entonces veamos hasta qué punto, dónde se logra incidir en una reestructuración presupuestaria. Porque, Sandy, es que una reorganización presupuestaria tampoco es una cuestión de días, es una cuestión técnica, ¿no? Y número 3, que no pase nada, simple y sencillamente. No pase nada, se aprueba lo que se aprueba o se imprueba lo que se imprueba y después vendrán ampliaciones presupuestarias y se tendrá el presupuesto que quieran tener, ¿verdad? Y en este caso también las ampliaciones presupuestarias que se puedan ir dando. Algunos cuestionaban el hecho de, bueno, ¿por qué se indica que tenemos actualmente el presupuesto mayor que incluso que se quería aprobar? Y yo quisiera que tú nos dieras a conocer, Julio, entonces el tema de las ampliaciones presupuestarias, porque entonces al no tener aprobado un presupuesto, se tiene que ver la manera de hacer funcionar el Estado. Técnicamente lo que dicen que es un presupuesto menor puede sonar cierto. Si vemos que el presupuesto que se está ejecutando para este año es de 107,000 quetzales. Lo único es que los presupuestos anteriores, como eran de 87,000 quetzales y las ampliaciones presupuestarias lo elevaron a esta cifra, por eso es esa situación. Pero no se trata de las cifras, se trata de invertir bien. Cerramos, Sandy, con unos datos, ¿te parece? Puedo pedirle a la producción que los ponga y me gustaría mucho que pudiésemos compartirlos. ¿Está bien? Por supuesto, Julio. Hablemos del plazo, porque aquí tenemos un plazo y por eso estamos diciendo que se está actuando contra el reloj, porque hay una duda legal específica en este caso y es, ¿qué pasará al cumplirse el plazo constitucional del 30 de noviembre, que es el límite para aprobar un presupuesto? Bueno, el Ejecutivo ha expresado su voluntad para que se conforme una mesa de diálogo y consulta, pero hay dudas sobre el poco tiempo que se tiene para todo este proceso. ¿Podría quedar vigente una vez más el presupuesto anterior? Porque es probable que no se logren los consensos antes del 30 de noviembre. Y estamos hablando entonces que faltan 7 días, para que se cumpla ese plazo constitucional. Sin embargo, sí existe la voluntad política de todos los actores involucrados. Probablemente se puede encontrar la forma de realizar la readecuación presupuestaria, pero ojo, que no porque estamos corriendo con el tiempo también se vaya a hacer algo a la carrera, sino que se debe analizar muy bien la adecuación presupuestaria que se pueda realizar y la propuesta que se pueda elevar ante el Pleno. Así es. Lo positivo de todo esto es la posibilidad de la reestructuración del presupuesto. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, pero cuando regresemos hablaremos. Ya hay avances en cuanto a la vacuna del COVID-19, Julio. Me parece. Hay esperanza también, pero ¿cómo nos preparamos como país? Hablemoslo al regresar. No cambie porque nosotros somos a la medida. La primera reunión de trabajo que sostuvieron sus miembros, se conocieron los avances de los estudios realizados en las vacunas candidatas para ser distribuidas y autorizadas. Además, se discutió sobre el plan de distribución de las dosis en el país. Estas serán otras de las funciones del comité. Va a elaborar un plan de trabajo que consiste en todo lo que es logística del traslado, la cadena de frío de la vacuna, los cálculos de las dosis que se van a necesitar, cómo va a ser la administración, así como también cómo va a ser el almacenaje de la vacuna, la necesidad de hacer esta distribución de las dosis de vacunas que fueron asignadas al país. Autoridades del Ministerio de Salud, por medio del mecanismo OVAX, el cual busca el acceso global y equitativo a vacunas eficaces y seguras, además con un costo accesible para todos los países, se comprometieron a adquirir las dosis y realizar el primer pago. Firmamos el documento en el cual pues ya nosotros nos comprometemos como ministerio a adquirir las dosis de vacunas que se nos fueron asignadas, que es el correspondiente al 20% de nuestra población, como un envío inicial. Y posteriormente, pues ya hicimos efectivo el pago del adelanto, que correspondía a un 15% de
del valor de la vacuna. El comité está integrado por las autoridades del Ministerio de Salud, ICS, OPS, UNICEF, pueblos indígenas, entre otros. Definitivamente es importante prepararse, pero tenemos que aclarar algo, ¿no? Es decir, no crea usted que la vacuna que tanto estamos esperando, ya certificada y conocida por todo el mundo, pues está producida. Es decir, si bien hay esfuerzos, ¿verdad, Sandy?, por parte de los rusos que están utilizando una vacuna propia de ellos y los chinos que también han hecho algunas situaciones interesantes, oficialmente aún esta vacuna no existe como tal. No está certificada, que eso es lo que se está esperando, porque recordemos que es la garantía también que se tiene, que se cumplió con los procesos y que es una vacuna segura. Así es. Vamos entonces con el análisis de datos, por favor. Vea usted lo siguiente y escúchelos. Fíjese que este comité del cual estamos hablando, Comité de Vacunación COVID-19, tiene 4 objetivos esenciales. En primer lugar, Sandy, una revisión continua sobre el progreso de las vacunas candidatas contra el COVID-19, coordinar también el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Vacunación contra esta enfermedad, asesorar al Ministerio de Salud sobre las políticas a utilizar en el uso acelerado de vacunas y proporcionar orientación para garantizar el acceso equitativo a la vacunación y orientación sobre la seguridad de las vacunas mismas. Yo no estoy normalmente muy de acuerdo con la creación de nueva burocracia, pero creo que en este caso de una manera preventiva es necesario, ¿no? Tener un orden, tener una guía, una hoja de ruta, saber qué es lo que se va a hacer cuando ya esta vacuna exista, esté certificada, esté aprobada, y Guatemala en algún determinado momento, no sé si mediano o lejano plazo, podamos contarla. Si sirve para esto el comité, qué bien. Si solo es burocracia adicional, pues ya habrá que ver y evaluar sus resultados. Lo que sí es cierto también es, Julio, que se tiene que empezar a ver el tema de la organización, de la planificación, para la distribución, para que de esta manera entonces cuando se tenga esta vacuna también entonces sean eficientes en cuanto al tiempo, en cuanto también a llegar a todos los guatemaltecos y que puedan tener esta inmunidad también contra el nuevo coronavirus. Por eso es importante entonces que desde ya puedan trabajar en esos planes estratégicos, que se vayan a tener esa guía o esa hoja de ruta que se pueda tener también para estar preparados al momento de tener la vacuna. Saber qué hacer, cómo adquirirla, cómo traerla, cómo conservarla, cómo distribuirla, cómo focalizarla en los lugares donde se necesite más, porque recordemos que la pandemia va evolucionando en el mundo y va evolucionando también dentro de lo que es Guatemala. Recordémonos que como país inicialmente esto se centralizó porque vino por avión el COVID-19 como a otros países aquí en la sede central de nuestro país, Distrito Metropolitano, Ciudad Capital, pero poco a poco, Sandy, se ha ido expandiendo a cada uno de los territorios del interior de la República. Exactamente, Julio. Entonces, es necesario mostrar estos avances, pero también es necesario poder aclarar estos puntos. Ya dábamos a conocer el tema de la certificación, ya dábamos a conocer también, entonces, porque algunos preguntan, ¿por qué si para inicios de año se espera que se pueda tener en algunos países? Es un proceso también largo para que pueda llegar a Guatemala, que recordamos que estamos en una larga fila de espera. ¿Cuántos miles de millones, millardos somos de habitantes en el país? Se necesita para todo el mundo, para las 194 naciones. Nosotros estamos ahí en el listado, pero hay que decir algo. Cuando las vacunas, 1, 2, 4, 7, las que sean, se certifiquen, las grandes potencias mundiales ya tienen acaparado, y esto lo veíamos precisamente contigo y con la investigación que se hace con alguien que es experto en estos temas mundiales, como lo es Andrés Estrada, pues esto se tiene acaparado ya por el momento. Vendrá a Guatemala, esperemos en el mejor de los momentos, probablemente para mitad del próximo año, pero hay que estar preparados. Por supuesto. Ya para ir cerrando con este análisis, Julio, ¿qué te parece si lo hacemos con unos datos? Claro que sí. Cerremos entonces, por favor, Sandy, con los siguientes datos. No hay ningún problema. Y es que es importante conocer quiénes conforman este comité de vacunación. Está presidido, Sandy, por el viceministro técnico de Salud. La vicepresidencia estará a cargo de la COPRECOVID y la secretaría del mismo por el Programa Nacional de Inmunizaciones. También van a participar integrantes de los sectores de inmunización del ICS, de la Academia, de la Sociedad Civil, con experiencia en salud pública y políticas de salud nacional. Así que esperemos entonces que sea bueno el funcionamiento de este comité. Así es, estos son los avances entonces que se tienen en cuanto a la pandemia. Estaremos atentos a cuando den el banderazo de salida y veremos entonces cuándo nos toca a nosotros iniciar con el proceso de vacunación. Vamos a la pausa entonces, regresamos con otras noticias. Excelente, vamos a la pausa, no cambies. Somos a la medida.
Regresamos con las noticias destacadas. La Cámara de Industria de Guatemala se refirió a la decisión de la Junta Directiva del Congreso respecto al presupuesto 2021. Esto lo que nos pone es en una posición en donde queda vigente para el año 2021 el presupuesto del 2020. Entonces recordemos de que el presupuesto del 2020 tuvo varias modificaciones para poder atender los problemas que tuvimos de la pandemia. Entonces, ese presupuesto del 2020 ahorita tiene un techo presupuestario de 107.000 millones. Pues hemos visto cómo la tormenta ETA e IOTA han destruido la infraestructura del país, especialmente en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, y pues se necesita reinvertir nuevamente en esos departamentos y en todas las áreas donde han sufrido daños la infraestructura. Entonces, todo esto va a requerir de fondos. También venimos todavía en un año de pandemia en donde la economía ha sufrido muchísimo y el gobierno necesita tomar acciones para poder reactivar la economía. Asimismo, consideran que es positiva la solicitud ejecutiva de invocar la Carta Democrática Interamericana. Esto no afectaría el panorama de atracción de inversiones. Pues nosotros creemos de que cualquier llamado al diálogo es positivo y esto precisamente es eso. Nosotros también hemos repetido en iteradas veces de que se tiene que llegar a un diálogo con todos los sectores para poder primero llegar a un acuerdo positivo de lo que es los temas puntuales como el presupuesto. Definitivamente cualquier desestabilización que exista va a tener un impacto negativo. Pero yo les diría que los principales precursores el espanto o ahuyento de la inversión extranjera vienen a ser temas más estructurales, como por ejemplo la falta de la normativa del 169, que eso ha venido a cerrar inclusive proyectos de inversión que estaban previamente autorizados. ¿Qué le podemos decir? Gracias. Y nosotros nos vamos, pero regresamos. Que pase feliz noche, lo esperamos mañana. Chao.